Bien, continuando con el tema de caída libre, vamos a resolver este primer ejercicio. Dice, un objeto sin velocidad inicial cae en un pozo desde una altura de 45 metros. Pregunta, ¿cuánto tiempo duró la caída del objeto? Entonces, recordemos que este es un movimiento uniformemente acelerado. La única diferencia aquí es que no estamos haciendo un movimiento rectilíneo en el eje X, sino que vamos a hacer un movimiento rectilíneo en el eje Y. Por eso nuestras ecuaciones las vamos a referir ahora al eje Y, pero son las mismas ecuaciones que ya vimos en el movimiento uniformemente acelerado y en los anteriores ejercicios. La primera ecuación está dada por Y igual, es la altura en cualquier instante de tiempo para el móvil o el objeto que dejemos caer, en este caso puede ser una pelota, lo que sea, va a ser igual a 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Fíjese que aquí reemplazamos la aceleración por la gravedad, por el efecto de la aceleración de la gravedad, más la velocidad inicial por el tiempo y más la posición o altura inicial de la cual se suelta el objeto. Además, la velocidad en cualquier instante de tiempo para este movimiento obedece a la ecuación gravedad por tiempo más velocidad inicial. Y recordemos lo que ya les dije, que aquí la aceleración, que es una constante también, equivale a la aceleración de la gravedad. Y la última ecuación que nos relaciona las velocidades sin tener en cuenta el tiempo en esta ecuación es b sub f cuadrado igual a b sub 0 cuadrado, que sería la velocidad inicial, es decir, velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración de la gravedad multiplicado por la altura de la partícula o del objeto. Esas son entonces las ecuaciones. Fíjense que aquí lo único que cambia es que la aceleración se cambia por la gravedad, pero aquí hay un aspecto muy importante que vale la pena que aclaremos, ya lo mencionamos en la teoría, pero es muy importante que lo recordemos acá, y es el siguiente. Vamos a hacer un gráfico, como lo hemos hecho en todos los ejercicios, y es que nos dice el ejemplo que soltamos un objeto, vamos a suponer que este es el objeto, se suelta desde una determinada altura. ¿Cuál es esa altura? Nos dice que de una altura de 45 metros, es decir, que este es nuestro sitio donde llega, es decir, aquí está el pozo, y esta es la altura desde la cual cae. Entonces acá vamos a decir que esta Y o altura es igual a 45 metros, esta distancia. Nos dice que el objeto se suelta sin velocidad inicial, es decir que la velocidad inicial acá es igual a 0. No hay velocidad porque lo estamos soltando, lo estamos dejando caer. Pero aquí al final sí va a haber una velocidad. Es una velocidad final justo un instante antes de que caiga al pozo, porque una vez caiga al pozo su velocidad vuelve y se hace 0, porque se para el movimiento inmediatamente. Pero un instante antes de que toque el piso o toque la superficie del pozo, tenemos la velocidad final que queremos calcular para ese movimiento. Ahora bien, aquí está influyendo igual la aceleración, pero en esta ocasión es la gravedad. Y aquí vamos a tener en cuenta algo interesante, y es el signo de la gravedad. Cuando el movimiento es cayendo, vamos a decir que como va en el mismo sentido de la gravedad, es decir, está acelerando, así como el movimiento uniformemente acelerado, la velocidad arranca en 0, pero va aumentando, va ganando velocidad, entonces la aceleración de la gravedad la asumimos como positiva, es decir, aquí el signo muy importante es positivo. Si el movimiento es de lanzamiento vertical, es decir, lanzamos hacia arriba un objeto, la aceleración de la gravedad va a ser negativa. Esto se los aclaro, muchachos, porque algunos libros de texto de nivel universitario manejan el sistema de referencia con respecto al eje Y. En ese orden de ideas, cuando el movimiento es de lanzamiento vertical, el eje Y es el que nos da el signo. Entonces, subiendo es positiva la gravedad, bajando es negativa. Entonces hay que tener mucho cuidado y no dejarse enredar con eso. Pero acá vamos a manejarlo como el concepto físico de que la gravedad incrementa la velocidad, entonces estamos acelerando la partícula o el objeto que cae. Si sube, entonces la velocidad se va disminuyendo, es decir, que hay una desaceleración, y físicamente es el concepto correcto para interpretar esto. ¿Okay? Entonces mucho cuidado con eso. Entonces ahora vamos a ver qué ecuación, tal como ya les he explicado en otros videos, que lo que nosotros tenemos que hacer es buscar qué datos nos da el problema y ver qué ecuación de las que tengo allí, de esas tres, me sirven para calcular lo que me piden. Lo que me están pidiendo es cuánto tiempo duró la caída del objeto, es decir, cuánto tiempo demoró en caer al pozo desde el instante en que yo la suelto. Entonces miremos qué ecuaciones tienen el tiempo que me puedan servir
para calcular lo que necesito. Entonces tengo la de la posición o la altura y la de la velocidad, porque la tercera ecuación que no me relaciona el tiempo no me sirve. Eso es lo primero que trato de hacer, buscar la ecuación que directamente me permita calcular. Si no puedo por ninguna circunstancia, entonces tengo que primero hacer un cálculo y luego ir a usar otra ecuación. Pero siempre para poder usar cualquiera de estas ecuaciones necesito tener máximo una incógnita en mi ecuación. Si tengo más de una incógnita, esa ecuación no me sirve para nada en ese momento, ¿sí? Solo puedo despejar una incógnita porque estoy manejando una ecuación con una incógnita, recuérdenlo siempre. Muy bien, entonces vamos a ver que la primera ecuación, y igual a 1 medio de gravedad por tiempo al cuadrado más velocidad inicial por el tiempo más posición inicial, me sirve. ¿Por qué me sirve? Vamos a ver. Entonces dice que y es igual a 1 medio de la gravedad, que la conozco, no nos la dan, pero la puedo asumir. Si no nos dan la gravedad, vamos a asumir un valor, ya les digo cuál, por tiempo al cuadrado más velocidad inicial por tiempo. ¿Velocidad inicial cuánto es? Es 0. Entonces 0 por t. Y más posición inicial. Entonces yo asumo que la posición de la que arranco es 0. Si no me dan una posición inicial. Entonces más 0. Entonces y va a ser igual a 1 medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Lo demás es 0. Fíjense. Entonces ¿qué tengo? Tengo la altura y, 45 metros. Tengo la gravedad. En este punto la gravedad yo la puedo asumir como 9.8 metros sobre segundo cuadrado o 10 metros sobre segundo cuadrado. Cualquiera de los dos valores. Si me lo dan, perfecto. Si no, yo asumo que es 9.8. Pero para nuestro ejercicio vamos a usar 10 metros sobre segundo cuadrado para simplificar un poco los cálculos. Simplemente para eso, nada más. Normalmente cuando el ejercicio nos da la gravedad nos dice vale 10 o nos dice vale 9.8. Si no nos la dan, nosotros asumimos que es 9.8. ¿Okay? Pero para nuestro ejercicio vamos a usar 10. Entonces, decimos que y, que vale 45 metros, es igual a 1 medio de la gravedad, que dijimos que era 10 por simplificar los cálculos, por el tiempo al cuadrado. Fíjese, lo que les acabé de decir hace un momento atrás, solo me queda una incógnita. Los demás datos los conozco. Entonces me queda que la mitad de 10 es 5, es decir, 45 es igual a 5 por t cuadrado. El 5 está multiplicando a la t cuadrado, lo paso a dividir al 45, entonces me queda 45 sobre 5 igual a t al cuadrado. 45 sobre 5 me da 9, porque 9 por 5 es 45, igual a t cuadrado. Luego t es igual a raíz cuadrada de 9, es decir, que t es igual a 3. Aquí recuerden que cuando yo saco una raíz debo colocarle más menos por aquello de la ecuación cuadrática, que tengo dos posibles soluciones, pero un valor de tiempo negativo, recuerden, tiempos negativos no existen, el tiempo siempre cuenta hacia adelante. Luego los valores de tiempo que a mí me den tienen necesariamente que ser positivos. Si me da un valor de tiempo negativo, eso no me sirve, o está mal el cálculo o algo pasó, tenemos que revisar, ¿ok? Pero en este caso tomamos el valor positivo, que es 3 segundos. Entonces la respuesta que estamos buscando es que el tiempo que demora en caer el objeto que hemos soltado es 3 segundos. Como ven, es fácil, muy fácil, basta con que tengamos los conceptos claros, revisemos la información que nos da el problema, sepamos interpretar la situación y todo se reduce a buscar la fórmula adecuada para aplicársela al ejercicio. Me agrada mucho compartir esto con ustedes. Sigan adelante con sus estudios, sigan apoyando este proyecto, inviten a más personas, suscríbanse a mi canal si no lo han hecho, inviten a otras personas y los veo pronto por aquí. Les habló Hernán Puentes de www.mitutoriavirtual.com. Hasta pronto.